El viento frío descendía desde las montañas, arrastrando hojas secas y olor a leña encendida. En un rincón alejado del pueblo, donde el polvo cubría las piedras y las paredes parecían sostenerse por costumbre más que por fuerza, vivían Luisa y su abuelita, doña Carmen, en una casita de adobe viejo y techo de lámina oxidada. Luisa tenía apenas 8 años, y aunque su estatura era pequeña, había en sus ojos una madurez que no correspondía a su edad. Era el tipo de niña que sabía cuándo el agua estaba por hervir, cuándo la leña alcanzaría para un día más, y cuándo su abuelita tenía una de esas toses que la dejaban sin aire. Doña Carmen era su único vínculo con el mundo. De cabello blanco y manos temblorosas, la había criado desde bebé, luego de que su madre muriera en el parto y de que su padre, un jornalero sin rumbo, jamás regresara. Carmen, aunque ya no podía caminar sin esfuerzo, seguía contándole cuentos por las noches y le tejía con dedos cansados pequeñas mantas con retazos de ropa vieja. Y cada noche, a pesar del hambre y del frío, le dejaba una taza de té y un pedacito de pan duro al pie de su camita. En una caja de madera bajo su petate, Luisa guardaba su mayor tesoro. Una muñequita de trapo vieja y desgastada, de cabello, de hilo y un vestido descolorido que había sido cosido a mano con restos de tela. Su abuela le había contado que era el primer regalo que su madre había tejido mientras la esperaba. Era lo único que Luisa tenía de ella. Por eso, cada noche, la abrazaba fuerte, como si en ese simple pedazo de tela viviera un pedacito de su mamá. Pero ese invierno fue más duro que otros. La tos de doña Carmen se volvió más constante. Ya no podía levantarse sin ayuda. Las pocas monedas que quedaban se habían ido en remedios de hierbas, que ya no hacían efecto. Al otro lado del pueblo, en una casa más nueva pero igual de sencilla, vivía la maestra Elena, una mujer de rostro dulce y voz pausada. Había crecido en un orfanato de la ciudad y que llevaba años enseñando en la escuelita rural. Elena era conocida no solo por su paciencia con los niños, sino por su fe firme y su corazón generoso. Estaba casada con Andrés, un hombre tranquilo, de manos trabajadas y espíritu bondadoso. No habían podido tener hijos, pero juntos se habían entregado al servicio de los demás. Dios sabe cuándo y cómo enviarnos las bendiciones, decía Andrés cada vez que Elena regresaba triste por la vida dura de alguno de sus alumnos. Había una niña que Elena no lograba quitarse del pensamiento: Luisa. Aunque no asistía a la escuela, la maestra la había visto un par de veces a lo lejos, cargando agua o leña. Había preguntado por ella en el pueblo y una vecina le dijo: vive con su abuelita allá por el cerro, muy lejos. Y con la enfermedad de la viejita, la niña no puede ir a la escuela, ni aunque quisiera. Desde entonces, Elena guardaba un cuaderno extra, una cartuchera con lápices y un par de sandalias pequeñas, por si algún día la niña aparecía. Pero Luisa nunca fue. Y Elena seguía orando por ella. Esa noche, mientras la vela parpadeaba, en la casita de adobe y doña Carmen dormía, Luisa se sentó en el suelo de tierra apretando su muñeca contra el pecho. Tenía frío, tenía miedo y sobre todo, tenía la certeza de que si no hacía algo pronto, su abuela no aguantaría mucho más. Miró a su muñeca, le acarició el vestido con ternura y susurró con voz temblorosa: mamá, perdóname, pero la abuela te necesita más que yo. Y al amanecer, con el corazón roto y los pies descalzos, Luisa salió camino al pueblo con la muñequita en los brazos. Al llegar al pueblo, el sol apenas asomaba entre los tejados. Los comerciantes comenzaban a abrir sus puestos, desplegando frutas, pan, telas, objetos antiguos y baratijas sobre mantas raídas. Los olores se mezclaban: maíz recién cocido, canela, humo y polvo.
Luisa miraba a todos sin saber a quién acercarse. Su corazón latía con fuerza. Sentía que cada paso que daba alejaba más el recuerdo de su madre, pero no podía dar marcha atrás. Finalmente se detuvo frente a un pequeño puesto de antigüedades. Detrás del mantel descolorido, una mujer de edad avanzada acomodaba con cuidado collares de cuentas, espejitos y muñecos de madera. Luisa tragó saliva, se acercó y extendió la muñeca de trapo con manos temblorosas. ¿Me puede dar algo por ella?, preguntó en voz baja, casi como si le doliera hablar. La mujer la miró con ternura. Tomó la muñeca con delicadeza, como quien recibe algo sagrado. Sus dedos pasaron por las costuras sueltas, los ojitos de botón, el cabello de estambre deshilachado. ¿Es tuya? Luisa bajó la mirada. Era de mi mamá. Me la regaló antes de irse al cielo. La mujer entendió en silencio. La miró un momento más y luego abrió una pequeña caja metálica donde guardaba sus monedas. Sacó unas cuantas, no muchas, pero suficientes para comprar pan, leche y algo de fruta. Aquí tienes, hija. No puedo darte lo que vale para ti, pero con esto tal vez puedas comprar algo para quien amas. Luisa recibió las monedas como si le entregaran el corazón. De regreso, se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no lloró. «Gracias», susurró. «Dios te bendiga, pequeña», murmuró la mujer mientras envolvía la muñeca en un pañuelo limpio. Luisa se alejó despacio, con el alma hecha pedazos. Sintió que había perdido algo que jamás volvería, pero también sintió una pequeña chispa de esperanza. Esa noche su abuela podría comer algo caliente. Mientras ella desaparecía entre los puestos, otra figura la observaba desde la distancia. Era la maestra Elena, que había salido al mercado temprano para comprar útiles escolares. La reconoció de inmediato. «Es ella», murmuró. Andrés, su esposo, que caminaba a su lado, la miró con curiosidad. «¿Quién?» «La niña de la que te hablé». Andrés la observó por un momento. Luego posó la mirada en la muñeca envuelta que la vendedora acababa de guardar con delicadeza. Tomó la mano de su esposa con ternura. Sabía que algo en Elena se estaba moviendo. Algo que llevaba años en silencio y que esa mañana, con solo ver a una niña sola entre la multitud, había comenzado a despertar. El sol estaba alto cuando Luisa regresó al cerro, con una bolsita de tela en una mano y el corazón latiendo con fuerza. Dentro llevaba un poco de pan dulce, un frasco de leche espesa que le habían vendido a bajo precio y una manzana roja, pequeña pero perfecta. Mientras subía por el sendero, sentía que la tierra la abrazaba con su calor seco, y aunque los pies le dolían y los ojos le ardían de tanto contener el llanto, en su pecho había un susurro de alivio. Esa noche, su abuelita cenaría. Empujó la puerta de la casita de adobe y corrió al catre donde doña Carmen descansaba. La anciana abrió los ojos al sentir el aire fresco de la entrada. Estaba débil, pero al ver a Luisa, su rostro se iluminó. «Hija, ya volví, abuelita», dijo Luisa con una sonrisa llena de amor. «Traje comida. Hoy vamos a cenar muy rico». Doña Carmen intentó incorporarse, pero su cuerpo apenas respondía. Aún así, con ayuda de Luisa, se sentó recostada contra unos cojines. Su voz era apenas un susurro, pero sus ojos brillaban. «¿De dónde sacaste eso, mi niña?». Luisa dudó un segundo, luego bajó la mirada. «Vendí mi muñequita, la de mamá». El silencio cayó en la habitación. Doña Carmen sintió un nudo en el alma. Sabía cuánto significaba esa muñeca para la niña. Era más que un juguete. Era la única raíz de un pasado que ya no existía. «Ay, hijita, no debiste hacerlo». «Claro que sí», respondió Luisa con ternura. «Usted me ha cuidado toda la vida. Ahora me toca a mí». La abuela le acarició la mejilla con manos frías. «Tú tienes un corazón de oro, Luisa.
No sé cómo Dios me bendijo tanto al darme una nieta como tú. Esa noche cenaron juntas, un trozo de pan para cada una, un poco de leche tibia, media manzana partida en dos, pero no fue la comida lo que llenó el estómago, fue el amor. Después, doña Carmen pidió que la ayudara a acostarse. Luisa la arropó con las mantas viejas y se acostó a su lado, como cada noche desde que tenía memoria. «Quiero que recuerdes algo, hija», susurró la abuela mientras miraba el techo oscuro. «Si un día yo ya no estoy, no debes tener miedo. Dios nunca deja solos a sus hijos». Luisa la miró con el alma apretada. «Pero yo quiero que usted siempre esté conmigo, abuelita. Lo estaré, mi niña, en cada oración, en cada amanecer, en cada historia que recuerdes. Dios te cuidará y sé que Él enviará a la persona correcta cuando más la necesites». Luisa no respondió. Solo la abrazó fuerte, como si con ese abrazo pudiera retenerla para siempre. La abuela suspiró y poco a poco se fue quedando dormida, con una sonrisa leve y la paz de quien ha dado todo el amor posible. Esa noche el viento pareció calmarse, la vela siguió ardiendo suave y el silencio fue más tierno que triste, pero al amanecer Luisa despertaría a un mundo distinto, uno donde faltaría la voz que siempre la llamaba y en el que solo su fe podría sostenerla. El amanecer se filtraba por las rendijas del techo como hilos dorados. El aire estaba más frío que de costumbre, como si el silencio anunciara algo que el corazón aún no sabía. Luisa abrió los ojos lentamente. Su primer impulso fue acurrucarse más cerca de su abuela, como hacía cada mañana, pero algo no estaba bien. La respiración pausada de doña Carmen ya no se escuchaba. Luisa se incorporó despacio. «¿Abuelita?» No hubo respuesta. La llamó de nuevo, tocando su brazo con suavidad. Luego, con más insistencia. «Abuelita, ya amaneció. Mire, hoy hay sol», pero el cuerpo de la anciana seguía inmóvil. Su rostro tenía una expresión de paz tan profunda que dolía. Luisa sintió como un escalofrío le subía por la espalda, helándole el pecho. «No, no, no», susurró, sacudiéndola con delicadeza. «Por favor, abuelita, despierte». Las lágrimas comenzaron a brotarle a borbotones. El miedo, la desesperación, el dolor, todo se mezcló de golpe, como un rugido en el alma. «Abuelita, no me dejes sola», gritó con la voz quebrada mientras abrazaba el cuerpo frágil, temblando. El silencio fue la única respuesta, un silencio más fuerte que cualquier grito, un silencio que lo cubría todo, hasta el corazón. Luisa salió corriendo descalza por el campo, cruzando los matorrales y los caminos de tierra. Nadie parecía verla, nadie parecía escucharla, hasta que llegó a la iglesia, donde la maestra Elena barría la entrada, acompañada de su esposo Andrés. «¡Ayuda! Por favor, ayuda», sollozó Luisa con el rostro empapado en lágrimas. «Mi abuelita no despierta. ¡Ayúdeme!». Elena dejó la escoba de inmediato. Andrés también corrió hacia ella. Ambos comprendieron, sin necesidad de palabras, lo que había pasado. La maestra se agachó y la abrazó con fuerza. Luisa se aferró a ella como si se estuviera ahogando. «Vamos, hija, te acompaño». Al llegar a la casa, confirmaron lo inevitable. Doña Carmen había partido esa madrugada en la quietud de su catre, con la expresión serena de quien sabía que había amado hasta el último aliento. Luisa se arrodilló junto a ella. No podía hablar, solo sostenía su mano repitiendo en voz baja: «Usted dijo que Dios no me dejaría sola. No se vaya, abuelita, por favor». Elena se acercó en silencio y colocó una manta sobre el cuerpecito de la niña. Andrés miraba con los ojos húmedos. Al poco rato, los vecinos empezaron a llegar, algunos con pan, otros con café, palabras de consuelo que no llenaban el vacío.
Y aunque todos lamentaban la partida de doña Carmen, nadie se ofrecía a hacerse cargo de Luisa. El entierro fue al día siguiente, bajo un cielo gris. Luisa se mantuvo firme, sin decir palabra. Solo abrazaba la bufanda de su abuela con tanta fuerza que sus nudillos se volvían blancos. Cuando la última palada de tierra cayó sobre la tumba, los pocos que quedaban comenzaron a irse. Solo la maestra Elena y su esposo permanecieron de pie a unos pasos. Luisa seguía allí, sola, sin moverse, sin saber qué hacer. Elena la miró y Andrés le apretó la mano con suavidad. La mujer tragó saliva y, con el corazón latiéndole con fuerza, dio un paso hacia la niña. «¡Luisa!», dijo con voz suave, «¿te gustaría venir con nosotros?». La niña alzó el rostro lentamente. Su carita estaba llena de polvo, de lágrimas secas, de una tristeza que no tenía edad. «¿Puedo llevarme la bufanda de mi abuelita?». Elena sonrió con ternura. Y Andrés respondió antes que ella: «Puedes llevarte todo lo que quieras. Desde hoy, nuestra casa es tuya también». Y en medio del dolor más grande, algo se encendió en el corazón de Luisa. No era alegría, tampoco consuelo, era una chispa de esperanza, la misma que su abuela le prometió y que, contra todo pronóstico, Dios había cumplido. Cuando llegaron, Luisa alzó la vista. La casa era sencilla pero cálida, techo de teja, ventanas grandes, olor a pan recién horneado. En la entrada había una maceta con flores y un banco de madera tallado. «Este es tu nuevo hogar, Luisa», dijo Andrés con una sonrisa tranquila. Luisa lo miró con timidez. Luego volteó hacia Elena, que se agachó frente a ella y le limpió el rostro con un pañuelo. «Estoy segura de que tu abuelita, desde el cielo, está muy feliz por ti, pequeña, y mientras la recuerdes, ella siempre estará contigo». Pasaron los meses. Luisa se fue acostumbrando poco a poco a la nueva vida en casa de Elena y Andrés. Había mañanas en las que aún despertaba esperando la voz de su abuela y noches en las que abrazaba su bufanda como quien se aferra a un recuerdo. Pero también comenzaron a llegar nuevos sonidos, nuevos gestos, nuevas oraciones y nuevos amores. Elena le enseñaba a leer sentada en la sala y a veces, como si nada, le tejía moñitos con hilos de colores como había aprendido en el orfanato. Andrés, paciente y generoso, le hablaba de las semillas, de la madera, de cómo todo en la vida debía sembrarse con fe. «Dios a veces tarda», decía él con su voz tranquila, «pero nunca olvida». Un día, mientras el aroma del pan horneado llenaba la casa, Elena colgó en la pared un calendario. Había marcado una fecha con una flor: 3 de mayo, el cumpleaños de Luisa. «Nunca te hemos hecho una fiesta», le dijo con una sonrisa. «Este año vamos a celebrarte como mereces». Luisa asintió con los ojos llenos de emoción. Nunca nadie le había celebrado un cumpleaños. Esa noche, antes de dormir, se quedó mirando la ventana, recordando la voz de doña Carmen y sus palabras: «Dios te mandará a las personas correctas». El día llegó. La casa se llenó de flores silvestres y panecillos de canela. No hubo globos ni música fuerte, pero el ambiente estaba lleno de algo más valioso: calor, ternura, amor. Y entonces Andrés se acercó con una caja envuelta en papel de estraza. La puso sobre la mesa con una sonrisa misteriosa. «Esto es para ti, Luisa». La niña rompió el papel con cuidado. Cuando abrió la caja, el tiempo pareció detenerse. Dentro, envuelta en un pañuelo limpio, estaba su muñequita de trapo, sus ojos de botón, su cabello de estambre, su vestido ahora remendado con hilo rojo, limpia, restaurada, viva. Luisa se quedó sin aliento. «¿Cómo?». Andrés se rascó la cabeza, como si tampoco pudiera explicarlo del todo. «La compré ese día, en el mercado. No sé por qué. Algo en mí me dijo que debía hacerlo. No le dije nada a Elena, solo la guardé».
Luisa abrazó la muñeca con una fuerza que no tenía nombre. Las lágrimas corrían por sus mejillas, no de tristeza, sino de algo más profundo. Como si el amor que había perdido hubiera vuelto a casa, Elena se sentó a su lado y acarició el cabello de la niña. ¿Sabes? Cuando yo era pequeña en el orfanato, tejía muñecas parecidas a esta. Cada una era distinta. Las hacía para las niñas nuevas, como una forma de decirles que eran bienvenidas. ¿Me enseña?, preguntó Luisa. Elena la abrazó. Claro que sí, hija, te enseño. Luisa la miró con ternura. Luego miró a Andrés y luego a la muñeca. Gracias, susurró. Es el mejor regalo que me han dado en toda mi vida. Esa noche, al guardar la muñeca en la repisa junto a su cuaderno y su bufanda, Luisa no dijo nada. Solo cerró los ojos y sonrió, porque entendió que su historia, aunque había empezado con dolor, ya no se trataba de lo que perdió, sino de todo lo que estaba empezando a florecer. Y así, con el corazón restaurado como su muñeca de trapo, supo que Dios había estado ahí todo el tiempo y que jamás la dejaría sola.